El capítulo en el que, luego de los acontecimientos de Miracle Queen, se nos muestra cómo sería a partir de ese entonces la vida de Mari como guardiana a partir de ese entonces. De modo que en el transcurso del capítulo podemos observar que, sumado con la ascensión de Gabriel como Shadow Moth, su carga sobre sus hombros añade más peso en la dificultad de equilibrar los dos mundos más importantes de su vida, cosa que con añadidura del papel de guardiana, eso hace que Mari colapse emocionalmente por lo mucho que se ve bloqueada en disfrutar en la etapa en la que se encuentra, causando una acumatización inintencionadamente en Luca que hizo quedar la premisa de cómo sería la premisa del capítulo y arranque en la temporada, por lo que dicho capítulo adquiriría la calificación de muy bueno. ¿Quién eres, Ladybug? Al fin sabré la verdadera identidad de Ladybug. Seguimos todavía en el primer capítulo, solo que esta vez llegaría a protagonizarlo Adrien lidiando ocasionalmente la ausencia de Ladybug como guardiana, más cuando surgiría un romance entre él y Kagami en el que paulatinamente no durase tanto la relación en sí. Ahora bien, de lleno he de decir que el capítulo pudo haber sido un hogar al no dar apertura en el desarrollo de la relación entre estos dos peculiares personajes de personalidades exploratorias, puesto que ello permitiría ver cómo llegaría a desenvolverse las dinámicas entre estos con los dos mundos por parte de Adrien. Claro que inevitablemente el destino de tal relación sería su separación, pero la magia se encuentra en la ejecución, dándole el debido valor de lo que alguna vez fue este ship oveja negra del fandom que, además de lo curioso que pudo haber sido, podría ser un gran golpe de realidad hacia Mari. Muy bueno, el Cap, pero le faltó mucho para ser Gar. Kagami. Llegamos al punto en que las cosas a nivel emocional están empezando a atenazarle a Mari en todo contexto de su vida, cosa que a consecuencia de su descontrol de esas respuestas a lo que se le ha adjudicado causa una acumatización conjunta en el que ella tiene la responsabilidad de enmendar lo que verbalmente desató, para que al final, sabiendo que las cosas seguirían igual, revelara a su mejor amiga que ella es Ladybug. Soy Ladybug. Es humano ver la fragilidad y la vulnerabilidad de la que padece un protagonista cuando se le pone una carga que naturalmente no soportaría, lo que llega a ser un detonante a ser desarrollado con mejor sagacidad y estrategia a que ascienda a una etapa más fructífera de su papel, y eso fue lo que representó el capítulo a lo largo de su progresión, porque muestra cómo Mari, a pesar del papel no pedido que tiene, muestra esa vulnerabilidad, más con su género que a nivel emocional la hace tomar pésimas decisiones apeando la presencia de alguien que muestre ese incondicional apoyo en la lucha y guerra que pretende ganar, no sin antes ganar la guerra acontecida en su interior. Es por eso que lo vuelve muy bueno este capítulo, por cómo manejaron eso en la protagonista. Es porque eres una gran amiga, Ladybug. Y me encantó bastante. MRPGen 72 marca un antes y un después en el establecimiento de la construcción de los Merakiles, todo desde que se descubrió que los límites de los poderes de los Merakiles se encuentran meramente en el que el portador marque, que para la cuarta temporada, resultante de una longeva, marca el inicio de una nueva diversificación de los Merakiles, pero eso no lo exime de cuán genérico fue el capítulo en sí, es decir, apoyar en el silencioso duelo que Kagami estaba viviendo y experimentando desde su separación con Adrien, más que una guía, fue una molestia en sí. Kagami estaba en plena recuperación mientras que Mari quería revivir lo que una vez no funcionó entre ellos porque no estaba ahí y no sabe lo que pasó realmente, lo cual esto hace por completo artificial su amistad con ella, todo porque no quiere sentir esos sentimientos de odio que una vez sintió hacia ella porque no quiere ser víctima de Shadow Moth por lo poderoso que era en ese entonces. No obstante, Alia muestra ser de gran utilidad desde que se enteró que su mejor amiga era Ladybug, aligerando su carga con su apoyo en el descifrar de los códices en el Grimorio, descubriendo lo que Wang Fu le costó descubrir hasta ese entonces. Bien pudo ser un capítulo mediocre, pero por ese detalle en el orgánico descubrimiento sobre la verdad de los Merakiles que aún se tiene que explorar. Señor Ramier, siempre cargue con esto, lo protegerá de las emociones negativas. Hace que sea un capítulo bueno. La racha de buenos capítulos con relación al arco de transición emocional de ser guardiana acabó a partir de este capítulo, porque todo por acarrear la participación de un comediante que ya ni más se sabe sobre él, fue el resultado del por qué tuvo un declive en calidad. De entrada lo podemos evidenciar en el comportamiento de la protagonista que resuena mucho de su comportamiento de la segunda o tercera temporada, como si olvidara lo que tuvo que vivir para lidiar el ser guardiana o el hecho de que tiene que sacrificar su enamoramiento hacia Adrien con tal de protegerlo indirectamente
exactamente de lo que es y de lo que terminó siendo consecuentemente, cosa que este capítulo se lo llega a percibir muy genérico y episódico de las primeras temporadas al notar estos tintes conductuales. Además, se nota una falta de desarrollo en las consecuencias emocionales que ha enfrentado Mari, como si todo el crecimiento logrado hasta ese punto se desvaneciera en un intento de regresar a una fórmula más ligera y superficial. Esto es particularmente evidente cuando, en lugar de profundizar en los retos psicológicos que conlleva ser la guardiana, el episodio se enfoca en resolver un conflicto sin repercusiones reales, ignorando el peso de las decisiones que ha tenido que tomar. Esto no solo crea un desbalance en el arco narrativo, sino que también afecta la coherencia del personaje, que se siente retrocedido en su madurez y toma de decisiones, lo que hace que el episodio pierda la oportunidad de consolidar la evolución de Marinette y de darle un enfoque más íntimo y emocional al reto que supone su rol como guardiana. ¡Uy! Fue una mala idea haberla hecho enojar. Era cuestión de tiempo de que los sucesos de Fist ya empezaran a tener sus eventuales repercusiones, y se vio exactamente en el debut de Swan, en el que las expectativas sobre su aparición se ramificaron a muchas posibilidades de las cuales arraigarse, yaciendo la latente posibilidad de que se desvele más de los Merakieles como la recóndita historia que los precedió, cosa que ello desató una ola de opiniones relacionado a tal índole, siendo una muy buena primera impresión al ser el primer episodio que llegaría a estrenarse para tales fechas en la que la cuarta temporada estaba en plena emisión, omitiendo el nuevo y desconocido traje que la D-Bug adquiriría. Furious termina siendo capítulo disfrutable por el ritmo que se llega a mantener progresiva y casi consecutivamente en dicho arco argumental que gira en torno al papel de la guardiana, puesto que eso dejaba la posibilidad y el pensamiento de que las cosas se estaban manejando con sensatez y celeridad, considerando mucho el tiempo que tardaría en estrenarse, por lo que no me sorprende que llegue a ser un capítulo muy bueno. Los Kwamis no pueden vivir fuera de la caja. Precepto 52. El guardián no puede perder un Miraculous. Merakieles es una serie que parcialmente llega a caracterizarse por emitir buenos mensajes de vida, los cuales tal temática llegó a apagarse con el transcurrir de las temporadas. Sin embargo, en este capítulo, las cosas llegan a tener un sabor agridulce en la percepción de tal concepto tácito en el mismo, teniendo en mente el verdadero contexto de lo que le sucedió a Chloe en cuanto a desarrollo del personaje. Esa premisa fue el sustento y el arraigue para que Zoe llegara a ser odiada injustificadamente por el fandom. Ojo, no la estoy defendiendo, sino que a partir del accionar suyo enseña de lo importante que es ser libre sanamente, pero ejecutada con la mala decisión de no predecir lo que pasaría con el personaje respecto a su recepción de audiencia, de modo que esta misma lección de vida pasa muy desapercibida por el enceguecer en el nombre de lo que actuaba, ya que de cierto modo, el capítulo llega a tener el nivel de la primera temporada en buen sentido, pero no saber lo que pasaría si cierto personaje sería el objeto para enseñar tal lección que, de tal manera lo vuelve un capítulo relativamente bueno. Físicamente al menos. Por lo general, es menester ser objetivo e imparcial en el diagnóstico y evaluación de un producto audiovisual el cual llega a consumirse, sin importar si se es críticamente destructivo, y Queen Banana entra en esta idea. De entrada, la primera mitad del mismo consistió plenamente en hacer una fantasía de Chloe que llega al punto del ridículo, y ni de qué hablar sobre su acumatización tan bochornosa. Además, el peso del odio a Zoe llega a justificarse al presenciar que obtuvo un Merakieles sin que Mari llegase a conocerla a profundidad como para otorgarle ocasionales responsabilidades como lo es portar un Merakieles. Esta decisión, apresurada y sin el debido desarrollo narrativo, afecta tanto la coherencia del arco de Zoe como el sentido de justicia dentro de la serie, ya que Chloe, a pesar de sus defectos, fue parte fundamental del equipo en un pasado. El hecho de que la trama desplace a Chloe en favor de un personaje relativamente nuevo sin una transición adecuada genera una fractura en la relación entre los personajes y sus respectivas evoluciones. Todo esto, sumado al enfoque caricaturesco que se le da a la acumatización de Chloe, termina debilitando el episodio, alejándolo de un conflicto emocional genuino y reduciéndolo a una secuencia más de comedia sin impacto duradero. La tensión entre las hermanas, que pudo haber sido una fuente de desarrollo interesante, se ve desperdiciada por un enfoque narrativo que prefiere resolver de manera superficial los conflictos, dejando de lado las repercusiones más profundas que una rivalidad de este tipo podría haber tenido.
¿saben? Merakiles también llega a caracterizarse por dar buen material narrativo en función de una orgánica progresión de su historia, y el capítulo de Gabriel Agreste es una viva imagen de ello, solo que parcialmente opacado por aquello por lo que Mari ha luchado tanto y al mismo tiempo renunciado para que hasta ese momento sonase completamente contradictorio con sus decisiones, lo que tristemente llega a reforzar por el juicio que tenía al reclutar a Zoe como nuevo reemplazo de Queen Bee. Sin embargo, el capítulo llega a destacar bastante por la participación de Félix y cómo agiliza la progresión del canon con sagacidad, puesto que ello marcaría otro antes y un después al hacer que las derrotas de Shadow Map llegue a estar a la misma velocidad y aceleración que la protagonista de manera inteligente, haciendo que el capítulo como tal llegase a ser bueno, con la debida dirección, dado que por ello, el cap como tal llega a ser lo bastante bueno. Acepta el poder que te ofrezco. No le temo a tus amenazas y no necesito tu poder. La diferencia entre Maga Leech y Action está en su ejecución. Primero, porque Maga Leech no está patrocinado por ninguna fundación u organización ecológica que promueva el no contaminar. Y segundo, no hay presiones cuando es perceptible que todo llegó a ejecutarse como es debido. Y es ahí donde el capítulo brilla bastante, en el que el desarrollo de los eventos se centra en un solo lugar en el que la concientización del no talar árboles y su preservación natural es tan importante que la acción del capítulo llega a profundizarse con el trabajo en equipo como para determinar el capítulo como uno que llega a estar al nivel bajo el estándar que impuso desde un inicio en esta cuarta temporada, que de tal forma hace que el capítulo sea muy bueno. Una insignia por mi miedo al agua, otra por las abejas. ¿Habrá un collar para mi miedo a las insignias? A diferencia de Queen Banana, Guilt-Trip demuestra cómo un portador puede llegar a compatibilizarse con el Merakiles que se le confiere, y todo debido a una trama muy desarrollada, construcción definida en Rose y el por qué es la adecuada para portar tal Merakiles, que de la misma forma el capítulo llega a disfrutarse a pesar de que la mayor parte de la trama se concentre en la escuela, siendo la prueba de no es el lugar de la historia, sino como se la cuenta, puesto que con la enfermedad de la que Rose podría estar padeciendo añadió una capa más de circunspección al capítulo por generar una conexión emocional más profunda con los personajes y sus luchas internas. Este aspecto humano, cargado de vulnerabilidad, le otorga a la trama un peso significativo, destacando la empatía y la resiliencia como temas centrales del episodio. A través de este enfoque, se logra no solo que el público sienta empatía por Rose, sino que también se subraya la importancia de las emociones en la serie, mostrando cómo un personaje puede crecer y fortalecerse a partir de sus propias dificultades. La dinámica entre Rose y Juleka también juega un rol clave, ya que su amistad se presenta como un soporte emocional tangible, lo que refuerza la idea de que la fortaleza de un héroe no solo radica en sus poderes, sino en su capacidad de superar sus miedos y aceptar su vulnerabilidad. Porque eso nos unió mucho más. ¡Sí! En pocas palabras, muy bueno el cap. Es encantador ver cómo las cosas van a su debido ritmo sin que las cosas llegan a entorpecerse deliberadamente, y la verdad, cuando se estrenó este capítulo, pensé que iba a ser uno más del montón, pero llegó a impresionarme por cómo también se tiene la misma capacidad de profundizar en los conflictos familiares que no giren en torno a la protagonista, y lo vimos por completo en el núcleo familiar de los Coffaine, tratando con perspicacia el abandono paterno y cómo uno como padre puede enmendarse a tiempo en rectificar lo que hizo en el pasado porque, de no ser por Luca comatizado de esta misma cuarta temporada, a día de hoy esta incógnita sería objeto de debate como esos días en los que se investigaba la verdadera identidad de Hawkmoth. Volviendo al cap, oportunamente se llegó a incorporar a Purple Tiger en el squad de la D-Book sin que se perciba forzado, por lo tanto, es bueno comentar que este capítulo llegó a ser uno muy bueno por muy seguido que haya sido su calificación en los últimos capítulos ya evaluados. ¿Tigresa púrpura? ¡Miau! ¡Eso nos convierte en familia! Hay que reconocer que, cuando Gabriel sabe usar ese intrínseco intelecto maquiavélico para planes complejos, son meritorias las decisiones que tomó de acuerdo a las circunstancias en las que se encuentre, y las que se encontró en esta ocasión arriesgó bastante su pellejo. Usar la información a su disposición para descubrir la identidad secreta de la D-Book fue una lucha que dejó restos de una ventaja que usaría posteriormente, pero enfocándonos en su actual capítulo, el capítulo de Optigami llegó a destacar sobresalientemente por su muy buena dirección de los acontecimientos.
sentimientos, sobre todo en no endiosar el juicio de Alia cuando apenas tiene muy poco tiempo adentrada en el mundo de los Merakieles en comparación con Mari, que es alguien experimentada, lo que añade un realismo palpable a la dinámica de su relación. Aunque Alia tiene buenas intenciones, el hecho de que Gabriel lograra explotarlas demuestra no solo su astucia, sino también las dificultades que enfrenta una novata en un rol tan crucial. Pero hay que omitir la deducción de la D-Book. Es cuestionable cómo fue que descubrió a Shadow Moth, pero fuera de eso, el capítulo llega a estar al nivel de un God. Confía en mí. Suena muy redundante, pero es increíble notar cómo un personaje ajeno o relacionado a la protagonista relegada a un papel relativamente secundario llega a protagonizar un capítulo de alto peso que determinaría el destino del mundo. Y esa es Alia, quien tuvo ese mismo peso en sus hombros al saber que sus decisiones en su plan marcarían un antes y un después, porque Shadow Moth también estaba maquinando desde la sombra una lucha de intelectos que salió mejor, pero pudo haber salido mucho mejor. De entrada, un portador del Merakieles de la emoción puede controlar al sentimonstruo a distancia, por lo que no es descabellado pensar que Shadow Moth pudo haber manipulado desde su guarida sin la necesidad de arriesgarse, porque lo hizo considerando que la D-Book tiene la caja de los Merakieles a su merced, y sin mencionar que puede viajar en el tiempo por si un error como el suyo desata el fin del mundo, y de la misma manera con la D-Book, que con la combinación del Merakieles del caballo pudo quitarle su Merakieles y acabar con la lucha y descubrir la identidad de Shadow Moth con tranquilidad y terminar tal guerra con la que ha luchado por tanto. Pero suena muy autoconclusivo sabiendo que es menester para los guionistas cerrar dicho arco con algo épico y catártico que simbolice la transición de sus papeles. El capítulo pudo ser Gal, pero por esos factores redujo la calidad a muy bueno, destacando el capítulo por la participación de Alia, que llegó a tener un alto potencial como portadora. Todo desde que Mari le contó la verdad. Qué extraño. Tendría más sentido que amenazara a tu familia para obligarte a traicionarme. Nunca te traicionaría, Lady. Ya conocen mi opinión con respecto al primer capítulo de Glaciator, un fanservice que no es más que relleno, pero al menos en esta segunda parte, omitiendo la injustificada acumatización de André el heladero, se llega a desarrollar ese tácito arco entre Mari y Cat Noir, haciendo que el ship como tal funcionara por el hecho de evaluarse a sí mismo como uno que no llegaría a funcionar, racionalizando posibles futuros de cómo llegan a interactuar. Una capa añadida mientras que Mari cuestiona el por qué es tan tímida y al mismo tiempo teniendo la disposición de tener que revelarle lo que siente a Adrien antes de que sea demasiado tarde para ella, a pesar de que todos sus planes de intentar llamar su atención hayan fracasado, por lo que de cierto modo el capítulo llega a ser bueno. Ni siquiera lo piensan. Un par de chistes y ¡pum! Cataclismo, amuleto encantado, Miraculous Ladybug, todo vuelve a ser como antes. ¡Qué fácil! A lo largo de esta misma cuarta temporada, Alia ha estado ganando más protagonismo del que uno lograría prever en base a lo que el espectador promedio de la serie está acostumbrado a ver, esta vez teniendo el manto de la D-Book, y era predecible que su primera vez iba a ser pésimo, lo cual es apetecible ver cómo los pasos de los que ella está tomando se sientan cómodo de presenciar en base a lo construido en ella. Sin embargo, aunque Alia haya estado ganando mucho más protagonismo del que no se esperaría mucho, inicuamente se sacrifica lo que se había desarrollado en Cat Noir, relegándolo a un papel menos que secundario, haciendo que su papel llegue a ser prescindible, cosa que tal equilibrio no se lo sobrelleva por priorizar más el desarrollo de Alia, del que no se puede objetar al respecto, pero sin aprender la manera efectiva de mantener en equilibrio lo desarrollado en ciertos aspectos. Por muy disfrutable que haya sido el capítulo, tenemos que reconocer que Haxan solo alcanza la categoría del bueno. Cuidado, Robustus, esta Ladybug sustituta no es tan tonta como parece. Tengo que reconsiderar bastante mi opinión sobre el personaje de Nino, ya que en este episodio demuestra que actitudes pronosticaría un propenso fin para su relación, y todo esto se vio en Rocketeer subprotagonizado por él, cosa que, en base a su desarrollo, únicamente he de mencionar que tal capítulo como tal llega a ser mediocre en su plenitud. Cat Noir ama a Ladybug, no a Rina Rouge. No me importa, soy Cat Noir y todas las mujeres me aman. Al tratarse del avance de más de la mitad del cuarta temporada, volumen de su avance para ser matizado a un tono más tenue y al mismo tiempo muy inflexivo, y esto lo podemos condensar plenamente en el desarrollo de personaje de Alec y el descubrimiento que Luca inintencionadamente realizó durante la pelea con el acomatizado, porque en primer lugar, no solo Luca comprendería por qué Mari se ha mostrado impotente en formalizar una relación amorosa con él o con Adrien, sino también en el empatizar de la carga emocional de la que no se ha enterado y al mismo tiempo
tiempo comprende por qué Mari le ha mentido a todos en son de la protección de los que ama, lo cual la calidad de este capítulo llega a cobrar aún mayor por actuar en el apoyo de hacer que Mari no incurra en su papel de guardiana tras haber perdido los Merakieles sin que llegue a percibirse molesto en su intento de apoyo. De la misma manera, el capítulo trata con perspicacia un tema muy importante y que al mismo tiempo pasa muy desapercibido en la juventud y la venidera veintena de muchos, la definición de un camino de vida, reflejado en la actitud de Alec en su intento de humillar a otros proyectando una de sus mayores inseguridades. Que tal modo, este capítulo lo vuelve ¡Corte, corte! ¿No les pasa que cuando ven una película o serie, les termina gustando a pesar que objetiva y críticamente sea mala? Me pasa mucho cuando veo este capítulo. Objetivamente es un bodrio completamente, pero en cuanto a comedia dado al poder del mismo Simpleman me divierte mucho por cómo las acciones de los protagonistas se ven muy afectados por tales poderes. Es más, al analizar los poderes de este ser acomatizado, llegan a ser meramente peligroso al decrecer el intelecto de su rival otorgándole una victoria rápida como casi la obtuvo de no ser por los niños quienes resultaron ser de gran ayuda, sin mencionar que Mari regresó a ser la de antes y eso le quita aún más credibilidad al capítulo mismo, que, honestamente, en el proceso de haber estado reviendo toda la temporada, lo omití por completo sabiendo su calidad como tal. A nivel subjetivo me puede gustar, pero a nivel objetivo se lo puede dictaminar por una decepción de capítulo, a pesar de que ambos conceptos llegan a conectarse para dar una respuesta unánime. Sabine es un personaje que pasa muy desapercibido en la serie, al ser magnánima en su actitud y cuán estoica en su estilo de vida, puede que no destaque, pero pocos se han de haber hecho la incógnita de cuáles son las raíces como para que su personalidad llegue a ser tan definida y sanamente tolerante llegando al punto de predecir de cómo va a actuar su hija. Excepto por toparse con la D-Book, hagamos como si ese momento no ha pasado nunca, cosa que en el capítulo de Haxan ella menciona que tuvo una hermana cuya actitud su esposo no tolera pero sí ella en toda su infancia, lo que sugiere que Sabine desarrolló su paciencia y tolerancia desde una edad temprana. Killing, un capítulo relativamente dedicado al Día de las Madres, es uno que funcionó considerando mucho la completitud episódica de la temporada, dado que en él se toca el tema dicotómico de la justicia y sus varios matices, haciendo que la lucha en sí sea un tácito debate de los principios en la ejecución de la justicia, equivaliendo una acción de la D-Book que corresponda a lo que se contendía verbalmente más que todo. Dicho y mencionado, Killing es un capítulo muy bueno. La injusticia para uno es una amenaza para todos. ¡Quítenme estas esposas! El capítulo de The Rust Family está muy equilibrado entre trama principal con el orgánico crecimiento de los poderes de Shadow Moth y el mensaje que quisieron transmitir a través del conflicto familiar con relación al futuro de Mari, lo cual el plan de hacerse pasar por Sentimonstruo dieron sus frutos como para que a escondidas pudiera ser aún más fuerte, y sin mencionar el apetito descontrolado de Tiki mostrándonos una faceta nunca antes vista del Kwami contrastando con su sabia y benevolente actitud. A nivel personal llegué a disfrutarlo por su peculiar forma de contar 3 historias al mismo tiempo sin que se percibiera truncada, añadiendo así el debido equilibrio continuo que toma en relación en enriquecer su trama como tal, abriendo para futuras fechas capítulos en son de lo revelado, llegando a ser un capítulo muy bueno. ¡Familia, fuera de aquí! ¡Largo, señor! Canon o no, este Waref estuvo a un nivel superior a lo que una vez fue Cat Blanc, porque de entrada el especial condensa todo lo que pasaría si la D-Book y Cat Noir supieran sus identidades mientras operan sus vidas cotidianas como heroicas, planteando una continuidad de la que llegaría a pasar si ambos se conocieran, sin mencionar cuán inteligente y oportunista es Gabriel en trazar un plan ofensivo rápido y muy estratega en función de acorralar a la D-Book en un escenario muy inhóspito. Combina eso con el hecho de cómo ciertos elementos históricos se entremezclaban con el presente y obtienes un episodio que no solo explora las consecuencias de las identidades reveladas, sino también el impacto profundo que dichas revelaciones tendrían en el equilibrio de poder entre héroes y villanos. Epemeral no se conforma con mostrar una simple reacción emocional entre Marinette y Adrien, sino que va más allá, presentando un conflicto estructurado que Gabriel aprovecha con maestría. Su estrategia, basada en un conocimiento preciso de las debilidades de sus oponentes, lo coloca en una posición dominante, permitiéndole actuar rápidamente para obtener el Merakieles de Cat Noir. Lo que puedo decir es que este capítulo es un hogar. ¿Me escuchas? Sígueme.
Kuroneko es un capítulo muy retrasado si de continuidad hablamos. Pretéritamente se ha visto como Cat Noir era ninguneado por el eclipsante protagonismo de la D-Book que relativamente llegó a solventarse de forma no tan convencional, pero se tuvo en mente de que ese ciclo en el personaje debía cerrarse en la tercera temporada. Ahora, el ciclo llega a repetirse con el hecho de que la D-Book es más eficiente con el escuadrón de portadores que tiene a su disposición, relegando a Cat Noir a un papel secundario o reducido en el ámbito heroico, malinterpretando que este deseaba un longevo descanso sin saber qué era lo que lo atenazaba en su vida. Y es a partir de ello que Cat llegó a renunciar a su Merakiles, un suceso que ya no impacta tanto a decir verdad al ser este objeto de múltiples ocasiones en las que la mayoría de villanos akumatizados casi se lo quitan en pleno combate, optando así por un cambio más estrafalario y excéntrico al mismo tiempo que, personalmente, debió extraer cualidades importantes en la personalidad que adoptó a su verdadero papel de Cat Noir para ya no tropezar estrepitosamente en cada enfrentamiento, pero, como todo volvió a repetirse, en sí el capítulo de Kuroneko llegó a ser uno mediocre en su esplendor. ¿En serio? Al fin podremos ser el gato grandioso de siempre. Directamente Penalteam es un capítulo que jamás debió existir, no porque Choe tuviera todo en bandeja de haber ganado en ese enfrentamiento siendo vencida con palabras y no ser paciente al tener experiencia siendo una previa portadora de un Merakiles, sino por cómo el capítulo en sí llega a ser una barbarie y estructuralmente desorganizada desastre en su ejecución, claro, omitiendo el pésimo desempeño de Cat Noir en el capítulo por culpa de los escritores. El capítulo introduce nuevos portadores sin que se le dedique su capítulo individual y situaciones sin darles el tiempo necesario para desarrollarse. Es más, en los capítulos que simbolizaron como relleno, pudieron introducir a los nuevos portadores que aparecieron en este mismo sin que lleguen a ser superfluos y perceptiblemente relleno en la incorporación del escuadrón de portadores, lo que lo convierte en un caos narrativo en lugar de una historia bien pensada. Penalteam no solo desperdicia oportunidades, sino que también representa un retroceso en el tratamiento de los personajes, afectando negativamente la percepción del arco general de la temporada. Y sí, la alianza entre Choe y Lila no tiene sentido. Con todo esto, para resumirles, Penalteam es una decepción completa, o más bien el peor capítulo de la cuarta temporada. Hay que admitir una cosa, el capítulo de Resk llega a ser el mejor preludio al conflicto principal mejor construido en toda la serie, porque se toma la debida circunspección en desarrollar módicamente lo que se debía de desarrollar hace ya temporadas pasadas que, reitero, el problema de la serie es que le tienen miedo al éxito sin permitirse diversificar aquello que contiene mucho potencial en ser explotado sin recurrir a lo seguro y repetitivo con lo que la serie casi siempre se ha mostrado, y la cuarta temporada hasta ahora relativamente ha llevado un ritmo narrativo que lleva a este orgánico punto de inflexión que gira en torno al conflicto familiar del que padece Adrien y la ansiedad social de la que impera en Mari, siendo este capítulo el cual deba cerrar aquello con lo que debió hacer hace mucho tiempo, sin mencionar que hasta este punto, aunque el diseño de Sharomad sea no tan apetecible ante la vista humana, el uso que le ha dado a ambos Merakiles sin enloquecer en el proceso, ha sido efectivo y mucha perspicacia usando las cartas a su favor y ganando ventaja cuando este idea un plan sin rozar el sinsentido, llevándonos al punto continuo de determinar que este capítulo como primera parte del final de temporada termina siendo muy bueno. Eras, solo se vive una vez, Adrien. Continuando con el especial, Strike Back llega a estar puramente concentrada con las atrocidades que Strike Back, un sentimonstruo con la capacidad de extraer poderes de Merakiles, quien pone en problemas al escuadrón mientras están bajo los efectos de Resk, el villano akumatizado escondido. Lo que llega a destacar en el capítulo en sí, es poner a prueba lo que la D-Book no se arraiga mucho en cuanto a acciones, el arriesgarse, una cualidad de ella que muchos o pocos soslayamos por el ingenio recóndito que imperó en el proceso de desakumatización de un ser akumatizado, cosa que el poner en riesgo su integridad heroica fue lo que le costó en perder los Merakiles, haciendo que la participación de Felix fuese clave en motivación de su venganza, teniendo la oportunidad de tener los acontecimientos a su favor otorgándole un manjar de power-ups para usarla en contra de sus némesis. Todo tan bien orquestado que no hace falta mencionar cuán impactante fue el final para el día de su estreno. ¡Lo perdí todo! A mí no me has perdido. Y bueno, ¿cuál es tu opinión acerca de cada uno de los capítulos de la cuarta temporada de Merakiles? Déjalo en los comentarios que gustoso leeré. Soy Snotty Echaxman y nos veremos en un próximo video. Dios los bendiga.